Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas y de la mejor manera porque ya nuestra primera actividad es un conversatorio. Es el conversatorio Ciencias y Géneros, Epistemología Feminista para transformar el presente, con la participación especial de Diana Mafía, argentina, de nuestra socia Sara Serra. No podemos dejar de agradecer a quienes hicieron posible esto. Hace un mes aproximadamente era un sueño y hoy es una realidad, pero fue gracias al apoyo de cada socia de la PIF, pero también no hubiera sido posible sin el apoyo de la Sociedad Científica del Paraguay, que nos recibe hoy en su casa, al Centro Interdisciplinar de Investigación Social, a TEDIC, sobre todo al Fondo de Mujeres del Sur. Así que le damos las gracias por apoyarnos en este proyecto, en este sueño que hoy se convierte en realidad. También les comentamos que estamos transmitiendo a través de nuestra cuenta de Instagram, sobre todo para llegar a nuestras socias que están en el exterior, que están en Francia, Alemania, España, también nos están siguiendo desde Brasil. Entonces, también para ellas y para la gente que de repente no pudo llegar, también pueden seguirnos a través de Instagram. Bueno, para empezar queríamos presentarles un video dirigido por nuestra socia Sara Serna. De esta manera les mostramos que hay diferentes formas de expresión y divulgación científica. Bueno, ella nos presenta un video sobre justamente las investigadoras feministas de Paraguay. ¿Qué significa para vos ser una investigadora feminista? Tenía mujeres en el mejor de los casos, pero ¿qué? ¿Qué significa para vos ser una investigadora feminista? Para mí ser feminista es ponerme esos lentes gigantes que vos decimos con esa metáfora y mirar estudios de investigación, esas preguntas también a partir de esa otra mirada. Es un desafío, es un tema que tiene mucha resistencia y hay que sortear muchas barreras. Pero es una oportunidad porque aborda temas que antes no se podían abordar, no teníamos cómo. Y es una alegría muy buena. La perspectiva de género, la visión feminista, atraviesa toda la vida. Es parte de mi identidad porque cuando yo me incorporé realmente, era todavía una dictadura, las mujeres trabajaban mucho sobre otras formas de hacer política. ¿Cuál es la importancia política de tener una mirada feminista en las ciencias? Justamente la transformación del patriarcado. Ahora en la Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas nos juntamos con otras feministas de otros ámbitos, con otras mujeres diversas que están también luchando por cambiar esas bases. Entiendo que feminista hace una nueva mirada, hace un nuevo abordaje de nuevas áreas, nuevos comportamientos, nuevas normas, y lo pone un cambio en la sociedad para una sociedad más abierta, más simple, más diversa, más equitativa. Lo que busca es no silenciar ningún tipo de desigualdad. El desafío de la investigación en acción política es justamente buscar esas nuevas perspectivas. Hacer la investigación desde esta perspectiva es hacer un proceso de inclusión. Y una de las cosas más impresionantes en este momento es que hay muchísimas mujeres conservadoras y hasta no democráticas que están participando activamente y no como podíamos imaginar antes del no poder, lo que puede llegar a ser también el poder de mujeres. ¿Cómo has aplicado la perspectiva feminista o el género en tu práctica académica? También ha sido fundamental la teoría de género, es una herramienta súper importante para poder trabajar en este pensamiento feminista. Fue difícil, porque a veces hasta teníamos que flexibilizar los términos de referencia porque el protocolo de investigación tenía mujeres en el mejor de los casos, pero el género había que pelear, había que tratar de ser convincentes
Y había que trabajar un poco más que doble, porque hacíamos el estudio tal cual estaba planteado y además le agregábamos la perspectiva de género. Y desde lo que yo trabajo, que es el ámbito económico, me busco justamente esto, lo que tiene que ver con la economía del cuidado, que estamos aportando día a día, no está visibilizado. Aplico normalmente, digamos, no hago solamente eso. Ahora justamente se acaba de publicar un artículo mío muy largo de una revolución de la democracia en Paraguay, pero comúnmente yo trato de hacer un entramado claro, siempre tiene una presencia importante. ¿Cuál ha sido el camino recorrido por la investigación feminista en Paraguay? Nosotras hoy conocemos quién fue Serafina, su pensamiento y lo que aportó, gracias justamente a investigadoras feministas, y eso ya es un aporte para poder cambiar nuestra situación y poder tener el reconocimiento de los derechos que antes no teníamos. En este proceso de construcción se parte de una mirada a la mujer como sujeto opuesto al sujeto hegemónico que era el hombre. Eran las investigaciones que se hacían para los hombres, ahora desagregadas la variante por sexo, incluía a las mujeres y teníamos una mirada para los hombres. Verónica Serafini marca una hoja de ruta dentro de las mujeres de la línea de economía feminista. Entonces, ahí nosotros empezamos también a darle ese abordaje desde nuestra ciencia más dura, ¿verdad? Y saber de que nosotros podemos trabajar con los temas. ¿Qué tenemos pendiente en el país? ¿Cuáles son las urgencias para desarrollar una ciencia feminista? Ser investigadora en Paraguay es un esfuerzo muy individual todavía, no se puede vivir solamente investigando, que es súper necesario. Vamos a empezar por el dato. La estadística desagregada por el sexo es muy buena, es muy potente y nos hace falta, pero hay que encontrarla allá. Y el segundo es cómo hacemos la investigación. Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer? ¿Cuáles son los nuevos temas? A mí me interesa particularmente la innovación. Y el tercer punto, yo creo que la sociedad en general debería enfocarse en las niñas. Los mujeres jóvenes que hayan becas para mujeres investigadores en temas feministas. Creo que hay una responsabilidad bastante grande para poder desarrollar esa perspectiva. Hay un problema no solamente con la ciencia feminista, sino con la ciencia en general. Las instituciones que promueven la investigación necesitamos más recursos y por otra parte una apertura para poder existir investigaciones que no sean cómodas necesariamente para quienes están en el poder. Estuvimos usando nuestras socias políticas María Victoria Teque, Niño Arello, también nuestras socias fundadoras Verónica Villalba y Marcela Echeverría. Ahora seguidamente la presidenta de nuestra asociación va a brindar algunas palabras. Ella es politóloga por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, investigadora feminista, candidata a doctora en antropología social, la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad de Buenos Aires. Integra la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género, el Grupo de Trabajo de Antropología del Turismo de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Ella investiga sobre el efecto de la deuda en las mujeres, políticas públicas y Estado desde una perspectiva adelante. Bueno, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Para nosotras es demasiado importante este día. Y yo, para no emocionarme, voy a empezar a leer. Voy a escribir todo para no... El 4 de marzo de 2021 nos encontramos vía Zoom investigadoras que estábamos en proceso de formación. Siempre estamos en formación. Algunas cursando su posgrado fuera del país en disciplinas de campos temáticos diversos, pero compartíamos la necesidad de conformar una organización de investigadoras feministas. No era cualquier contexto. Estábamos en medio de la pandemia con restricciones de socialización, pero además teníamos un 2020 en la que la entonces ministra de la Vivienda
en el Congreso por el plan de la niñez, que varios grupos consiguieron censurar bajo el argumento de que promovía la ideología del género y atentaba contra las familias. La PIB empieza a crecer como idea en ese momento, a partir de la preocupación que nos generaba que la evidencia científica, producida desde diferentes disciplinas por muchísimos años, sobre las teorías de género, las desigualdades de género, la violencia, la educación sexual integral, sea ocultada, manoseada, tergiversada y utilizada para desinformar, infundir miedo y desconocer o limitar derechos a mujeres, infancias, diversidades sexuales, migrantes, afrodescendientes, afroparaguayas, indígenas. Podemos decir con certeza que en nuestro país hay un discurso pseudocientífico, hay que decirlo bien claro, pseudocientífico, instalado por grupos fundamentalistas religiosos, se viene legitimando y avalando la discriminación, la exclusión, diferentes formas de violencia sobre grupos específicos de personas. Dije que no me iba a llorar, que no me iba a emocionar, que no. Pasaron cosas y aún me faltó personajes de la historia. Podemos decir con certeza que en nuestro país, por esta razón, consideramos vital y urgente devolverle a la política, al Estado y a la política pública la evidencia que fundamenta los derechos humanos. Y ahí la academia tiene la enorme responsabilidad de custodiar y exigir que esto ocurra. Y el Estado, sin lugar a dudas, debe garantizar que esta tarea pueda llevarse a cabo con todas las garantías. ¿Esto qué quiere decir? Sin censura, sin desfinanciar investigaciones con perspectiva de género y sin desconocer los aportes que las investigadoras feministas han hecho. Gracias a las investigadoras feministas, hoy sabemos que el trabajo doméstico y el cuidado es trabajo y tiene un valor descomunal para la economía y el sostenimiento de la sociedad, de las familias y de un país. Situación que observamos claramente durante la última pandemia. Sabemos también que la violencia de género no es natural y que los crímenes perpetrados hacia mujeres no son pasionales, sino feminicidios que ocurren como un ejercicio de poder de varones sobre mujeres. Y sabemos también que las desigualdades de género y los estereotipos machistas que existen en la sociedad se seguirán reproduciendo si en las escuelas no se promueve una educación con perspectiva de género, inclusiva y de derechos. Y por supuesto que las brechas de género sí existen, como nos lo demostró una vez más este año la Premio Nobel de Economía Claudia Goldman. Desde la PIB queremos reponer el valor de los datos científicos y el papel que tiene la academia para enfrentar las falsedades con las que se justifican acciones que recortan garantías sociales y atentan contra la posibilidad de fortalecer y finalmente tener un país democrático donde quepan todas las personas sin distinción. Con ese fin nos movilizamos para tejer redes y alianzas con diferentes organizaciones de la sociedad civil a quienes pretendemos apoyar con las evidencias producidas y nuestras investigaciones. Porque necesitamos impulsar políticas que reduzcan las desigualdades. La asistencia a la política de cuidado, garantizar derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como el acceso a la salud, a los servicios de maternidad de calidad, a la seguridad y a la protección social. El avance decidido en los temas ultraconservadores y fundamentalistas sobre las ciencias críticas, pero sobre las ciencias sociales en particular, se ha observado en los últimos años. Frente a este escenario, consideramos fundamental promover decididamente la producción de conocimiento cada vez más riguroso, y repito, cada vez más riguroso, crítico, interseccional y feminista. Y sí, nos reconocemos como investigadoras feministas y esto no es casual y arbitrario. El conocimiento es un aspecto de la política, es decir, en la producción de conocimiento en relaciones de poder.
Las ciencias están atravesadas por el poder a que la ciencia neutral, universal y ascética. Y asumir todo aquello que está implicado en el proceso de generar conocimiento, creemos responde a la honestidad intelectual que no atenta en lo absoluto sobre rigurosidad y cientificidad. Los procesos de producción de conocimiento también salen completamente atravesados por la subjetividad, la diferencia, los motores personales, las trayectorias, las relaciones sociales, económicas, culturales. Somos investigadoras feministas por muchas otras razones que por el tiempo acotado no voy a poder exponer, pero principalmente quiero señalar que lo somos porque estamos convencidas que en un país con una desigualdad obscena no es suficiente entender cómo funciona y cómo está organizada la vida social. Es elemental la acción, el debate informado y respaldado por la violencia para construir un país con mayor justicia social y igualdad. Gracias a mis compañeras y colegas, sin su trabajo, muchas veces no remunerado la mayor parte del tiempo, movilizadas por el enorme compromiso con el Paraguay y con todas las personas, la víctimas y civiles. Gracias a la sociedad científica, al Centro Interdisciplinario de Investigación Social, a TELI, y al Fondo de Mujeres del Sur por hacer posible este evento. Y a vos, Diana, por tu enorme generosidad y contribución para la ciencia latinoamericana. Bueno, creo que a todas nos llegó Monse. Por eso estuvimos trabajando a lo largo de 2 años para presentarnos hoy públicamente. Y también, no solamente presentarnos públicamente, sino asumir nuestro compromiso de trabajar de forma articulada con todas las organizaciones de derechos humanos que necesitan nuestro apoyo académico. Bueno, ahora tenemos otro video que presentarles. Esta vez, nuestra socia fundadora Vero Villalba nos presenta también un video introductorio sobre la mujer y sobre ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%, una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres.
Para quienes quieran asociarse a PIT, nosotras vamos a estar comunicándoles el mecanismo de asociación a través de los correos que fueron compartiendo en la planilla o a través de la inscripción del foro que estuvimos enviando también. Ya adelantamos porque varios manifestaron su interés en asociarse y estamos encantadas también con eso. Tenemos que cumplir con el proceso de asociación y nos recibimos con los brazos abiertos. Bueno, ahora sí pasamos propiamente al conversatorio. Ciencias de géneros, epistemología feminista para transformar el presente. Tenemos a Diana Mafía, gracias Diana por sumar a este proyecto. Bueno, tenemos a la comunicadora especial, ella es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es docente de grado y posgrado en la UPA y otras universidades nacionales e internacionales. También es investigadora en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género en la UBA, fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología y de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía. Dirigió proyectos de investigación, tesis de doctorado y maestría. Desde el 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia, dependiente del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires. Se desempeñó como defensora adjunta del pueblo y como diputada. En ambas ocasiones en Buenos Aires, siendo distinguida cada año con el premio El Parlamentario por su labor legislativa. Entre otros premios y menciones se destaca el Premio Dignidad, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Medalla del Bicentenario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2019 fue nombrada honoris causa en la Universidad Nacional de Córdoba y en 2022 en la Universidad Laumé de Castellón. Es autora de numerosos artículos sobre sexualidades migrantes, género y transgénero, intervenciones feministas para la igualdad y la justicia, prostitución y trabajo sexual. Pues tenemos también a nuestra socia fundadora Sara Serna, que de repente la tenemos en México, ahora la tenemos en Paraguay, estamos encantadas también. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Autónoma de México, tiene un máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España, forma parte del Programa Nacional de Investigaciones del CONACYT de Paraguay desde 2015 y actualmente está categorizada en el nivel 2. Fue investigadora en el Programa de Estudios de Género en el Colegio de México y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora asociada en Flaxo, Paraguay, es presidenta de la Asociación de Ciencia Política del Paraguay, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y socia fundadora de por supuesto. Es autora de libros, capítulos y artículos sobre género y política, partidos políticos, sistemas políticos. Bueno, muchas gracias. Adelante, empezamos contigo, Sara. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Igual que Monse, digo, entre las hormonas, la maternidad, el esfuerzo, el trabajo, pandemia, pospandemia, y bueno, y encontrar a un montón de gente maravillosa en esta sala, como dirían, ¿verdad? Full house. Acá tenemos
Y quién lo dijera en contextos tan adversos como los actuales, que tenemos élites políticas que no reflejan lo que tenemos en Paraguay, un capital humano sumamente enriquecido. En los últimos años Paraguay creció exponencialmente, las juventudes que han salido al extranjero, como muchas de mis colegas que forman hoy AFIP. Y en ese sentido, bueno, estamos contentos que nos haya recibido la Sociedad Científica del Paraguay, porque es un buen guiño a nuestra clase política. Se puede hacer ciencia con perspectiva de género. De eso yo no voy a hablar mucho hoy, porque aparte que tengo un problema de voz grave, prefiero aprovecharla al máximo a nuestra querida Diana, que hizo generosamente el favor de hacernos un lugar en su agenda en esta época. Entonces yo quiero nada más agradecerles a todas, todos y toda su presencia, que tengan la oportunidad de acercarse, ya sea como socias activas de la organización, pero también desde los espacios en los que están. Creemos más que nunca que hay que colaborar. Yo provengo, igual que la mayoría, del mundo de la academia, donde tengo aquí importantes referentes, profesoras mías. Como dicen, la ciencia nunca se construye de una manera individual. Sin ellas que me antecedieron, ya tampoco estaría acá. Y queremos abrir este diálogo intergeneracional. Particularmente decimos un espacio de académicas, aparte está el espacio de también la investigación feminista, activista de los movimientos sociales desde la organización de la sociedad civil, y también por eso trajimos a alguien de la talla de Diana a hablar con diferentes feminismos latinoamericanos, organizaciones de base, y aprender mucho, que el diálogo sea mucho más entre pares en nuestra región. Entonces yo brevemente nada más traje un contexto un poco de dónde estamos las mujeres en la ciencia latinoamericana. Algunos datos, porque como decíamos al inicio, la que vamos a disfrutar de su conversación. Ay, ¿es antes? ¿Lo que va primero? No, sí. Un poco brevemente nada más. ¿Cuál es la situación de la mujer en la ciencia en América Latina? Las mujeres en las ciencias, esta asociación empieza, y ahí tenemos que hacer una salvedad importante. La mayoría, creo que el 99-95% somos paraguayas, eso no está excluyente a otras nacionalidades, pero también somos el 99%, si no el 100%, de ciencias sociales. Así que los datos que voy a dar, estamos empezando en el caso particular de mío y de otras colegas, estudios sobre mujeres en la ciencia en Paraguay. Por eso el primer video, disculpen que no se haya escuchado muy bien, algunas de las cosas voy a mencionar aquí brevemente, pero tiene que ver con este quehacer científico y de alguna manera comprometido socialmente, que por lo general enfrenta, igual que otras mujeres que están en las ollas populares, mujeres que están en las militancias LGTBI+, tiene mucho esa triple carga productiva, reproductiva y de activismo, como estamos acá ya sin voz, con las hormonas flor de piel, bueno, llorando y súper cansadas, pero a la vez súper contentas de tener esta sala llena. La siguiente, por favor. Aquí un poco el mapa, este es pre-pandemia. Yo creo que las cifras con pandemia se fueron para atrás. Si bien es cierto que el empuje de todas las medidas afirmativas post-convenciones ha hecho que las mujeres ocupemos de una manera predominante las matrículas, y dependiendo de los países también el egreso en carreras de grado y en carreras de posgrado, la realidad de quienes nos dedicamos a las ciencias en la región es muy desigual. Este es el país que se ve ahí con más del 60%, hay que mirar los matices, tienen que ver también un poco post-migración, post-crisis. Bueno, seguramente, por ejemplo, en el caso particular yo conozco España, que no es América Latina, pero ahora les decía Paraguay, pasa también con México. Bueno, tienen un alto nivel de capacitación en términos de capital humano, y eso no significa que se pueda retener a ese capital altamente calificado, y sufren, en el caso de algunos países de la región, México, Argentina, Bolivia, bueno, ahí habría que ver cuál en general sufren el tema del éxodo científico, el éxodo del capital intelectual, porque no hay condiciones para retener a ese capital humano altamente cualificado. En el caso de Paraguay sabemos, y ahora un poco los datos del último ingreso del PRONI, estamos más o menos, aquí les digo la cifra exacta, que las pobres chicas también les tenía al borde ahí del colapso el tema de
Lo de este año estamos actualmente en el PRONI 732 investigadoras e investigadores, de las cuales somos 364 mujeres, 368 hombres. Casi hay una paridad, lo cual es muy importante para nuestra ciencia. Esto fue bajando el 2011 hasta la actualidad, empezamos un 30%, en el caso actual hay una incorporación importante de mujeres, pero hay que hacer una salvedad y ahí es donde voy a hablar desde particularmente el caso paraguayo en un momento. Avanzamos. Del caso latinoamericano en general, de las mujeres que se reciben, casi el 60% de grado y de posgrado son mujeres, lo que les decía hace rato, tanto la matrícula como el tema de graduación. Muchos factores, ahí si miramos en clave de género, muchos hombres dejan las carreras universitarias para insertarse en el mercado laboral, que es, digamos, la demanda más importante de nuestra región, y no llegan a concluir sus estudios de grado de posgrado. Pero solo de ese porcentaje que egresa mayoritariamente mujeres, solo el 44%, y ahí oscila, dependiendo de que, digamos, si son investigación científica, puede ser investigación científica no remunerada necesariamente, puede ser dedicación a medio tiempo. Sabemos, yo siempre hablo porque conozco muy de cerca el CONACYT y el proceso de la ciencia en Paraguay. Tenemos muy pocas plazas de investigadores a tiempo completo, una de las razones por las cuales, como decían hace un rato, muchos vamos y venimos todo el tiempo de Paraguay, migramos, bueno, y los que nos insertamos en sociedad civil, en el sector privado. En mi caso particular, en ciencias sociales, el sector privado es un poco complejo, entonces estoy entre sociedad civil, la academia, digamos, por part-time. Y, digamos, esto en general se refleja también con el tiempo, lo que tiene que ver con la gestión académica. Acá hay colegas que hacen gestión que demanda más de 40 horas a la semana, 50 horas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? A medida que crecen los niveles, por ejemplo, 6, 7 países en la región que tienen Sistema Nacional de Investigadores, disminuye la cantidad de mujeres dentro de los niveles más altos. Particularmente aquí les traigo el dato porque no me alcanzó el tiempo de... En el caso particular de ciencias sociales tenemos más o menos el dato exacto, entre 60 y 70 investigadoras, de las cuales 40 y pico son los números exactos, disculpen, me quedé más en el nivel 1 y 2, son nivel candidata investigadoras, solo 20 están en nivel 1, solo 8 estamos en nivel 2, y en ciencias sociales no hay ninguna en nivel 3 y ninguna emérita. En otras ciencias sí las hay, son muy pocas, pero es importante mencionar, y cerraría la última parte de mi presentación con algunos de los principales obstáculos que tanto el público que está aquí presente lo maneja y lo conoce, pero es importante siempre señalar. El acceso a la educación superior tiene mucho que ver, y hay que ser muy claro, con la cuestión de la pertenencia étnica. Por ejemplo, particularmente México está tratando de paliar eso con becas específicamente para mujeres indígenas, para mujeres afrodescendientes. Tiene que ver con la clase, tiene que ver con el lugar de residencia, y aquí hay que decir, no es menor también el tema, por ejemplo, de las maternidades. A nosotras en América Latina, a diferencia de otros países de Europa, cruza al mismo tiempo que somos estudiantes, somos altamente productivas y demandadas por el mercado, entre los 20, 25 años y los 35, con nuestra edad reproductiva. Entonces, ahí es donde empezamos a perder mujeres en los más altos grados de investigación y de gestión, porque, y lo hizo un estudio Chile antes de pandemia, siempre menciono antes de pandemia, donde 2 doctores, una doctora, un PhD y una PhD de 40 años, uno ganaba 100 y la otra ganaba 67, digamos en términos así brutos, y de las razones era, bueno, ¿cuánto tiempo puedo dedicar a los 35 años con 1, 2 hijos, 3 hijos, o no teniendo hijos, pero con otras actividades de cuidado, puede ser de otras personas? ¿Cuánto tiempo puedo dedicar a la semana para la gestión, para la investigación? ¿Cuánto tiempo puedo dedicar, por ejemplo, para hacer una estancia doctoral, una estancia postdoctoral, y dejar, ¿verdad?, estas labores de cuidado, la cuestión reproductiva? Y la otra, que no es menor, que tiene que ver con algo tan básico, por eso hicimos la educación desde nivel inicial. Tengo hija de 5 años que en este momento va a bailar en el Teatro Municipal, por eso está al borde también como Monse del colapso. Tengo otro hijo de 13 años, me parece sumamente importante mencionar que no se promueven de igual manera, por el tema de la desigualdad en la educación, las carreras científicas. Entonces, la tercera razón por la cual una mujer con PhD y un hombre con PhD ganan distinto es porque elegimos mayoritariamente carreras
peor pagadas en el mercado, que tienen que ver con cuidado, que tienen que ver con muchas veces, y acá estamos un montón de cientistas sociales y dicen, bueno, ¿y las ciencias sociales para qué? Necesitamos más gente que produzca dinero, más gente que produzca. Entonces, por un lado, las ciencias sociales de alguna manera y otras, las humanidades, las artes, están, digamos, en el ámbito del mercado mal pagadas, ahí es donde las mujeres perdemos ingresos, y no se promueve de una manera equitativa en las primeras infancias todo lo que tiene que ver con las carreras relacionadas con ciencias, tecnología y matemáticas, que actualmente son las mejores pagadas en el mercado. Por último, ya cerrando un poco las cargas horarias, por ejemplo, para hacer investigación de campo hay que estar las que hacen ciencias biológicas. En el caso de ciencias sociales tiene que ir a instalarse 5, 6 días, 2, 3 semanas en la comunidad. Difícilmente desescolarizamos a nuestros hijos para irnos 3 semanas a una comunidad en el Chaco, en la región oriental, etc. Y la cuestión de dirección de proyectos y gestión académica tiene que ver con esa carga que no es de 40 horas, sino es de 60 o más. La otra cuestión, avanzamos porfa, para ir cerrando, medidas afirmativas. Hay países que les decía, otra cuestión importante también que tiene que ver con toda esta mirada, y por eso tuvimos aquí el espacio acá con mi compañera Verónica de cuidados. Mientras estamos acá hay unas cuantas mamás, no puedo venir el caso de mi hija, pero otra hija que están siendo cuidadas. Las universidades, a mí me pasó en particular, me fui a hacer la maestría en Salamanca y el horario de la clase no había guardería. Entonces le digo al profesor, ¿qué hago? Pues no sé, no vengas, no vengo. La Universidad de Salamanca, por ejemplo, sí tenía convenios para hijas de profesores, profesoras, pero no para hijos de estudiantes. Muy pocas universidades tienen eso. Entonces muchas veces decimos, no puedo irme a la facultad porque ¿quién cuida a mi hijo? Y creo que hay la corresponsabilidad y también el tema de las universidades con esa mirada de no perder madres. Por último, la penalización por maternidad. Ahí hay una cuestión interesante. Hace poco vi una plaza en Suiza que decía, voy a considerar los años de trabajo, por ejemplo, en 2 perfiles, un hombre y una mujer, en la misma cantidad que tenga, por ejemplo, los años de cuidado. Entonces, si acá Monse llega a una plaza, en este caso en Suiza, y tiene un hijo de 5 años, sus 5 años de maternidad contabilizan como 5 años de trabajo, por más que no haya escrito, igual que yo, en esos 5 años, 15 papers y dado 15 cátedras. El trabajo de cuidado tiene que tener esta mirada que a las mujeres nos penaliza en términos de la maternidad. Y por último, por eso nuestro evento de hoy, no quería hablar mucho de políticas para la igualdad, porque hacemos la broma de que justamente hablar de igualdad, hablar de género en un país como este, está perdiendo esa posibilidad política. Entonces tenemos que hablar hombres y mujeres, no creemos en eso, por eso hoy les convocamos, pero políticas públicas que tengan que ver desde la educación inicial hasta la cuestión de la perspectiva de género en las universidades. Y cerrando con esto la parte de un poco el resumen, institucionalización de la perspectiva de género y transversalización. En el caso particular de México, pasaron de en este caso, institucionalización, no solamente sea la Secretaría de la Mujer, como pasa en Paraguay, y que por poco nos quieren sacar la Secretaría de la Mujer, con algunos cuantos que le hicieron aquí las colegas 25N, un buen escrache a Bachi. Nos quieren sacar la Secretaría de la Mujer, no, que ha hecho otros países como México, entre ellos, decir todas las secretarías y ministerios del Estado tienen la responsabilidad de transversalizar el género. O sea, tanto la Secretaría de Defensa, imagínense la cantidad de abuso, acoso que ha de haber en un espacio militar, como la Secretaría de la Mujer. Entonces, ese, digamos, un poco es el avance hacia donde queremos llegar. Y cerraría, y eso ya le toca y ya no hay más, en este caso llevó la presentación para Diana. Lo que hemos aportado las mujeres haciendo ciencias es recuperar a otras mujeres que han hecho ciencia, que han sido invisibilizadas. La otra cuestión es que la perspectiva de género abrió un campo de posibilidades para mirar no solamente sexo, sino también edad, sino también orientación sexogenérica, orientación sexual, todo lo que tiene que ver también con la cuestión de migración, lo que tiene que ver con infancia, niñez, población indígena, afro. Entonces, esa mirada, y ahora le paso la palabra a la querida Diana, que tiene que ver también con el lugar situado. No es igual hablar, por ejemplo, en mi caso, y yo siempre digo, yo voy a hablar como mujer blanca, que tuvo la posibilidad, gracias a becas, de estudiar a nivel universitario. Yo puedo convocar aquí a esta mesa a mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres lesbianas, que hablen desde su posición en la sociedad
de sus necesidades y de las potencialidades que tenemos de construir, y creo que la mejor manera es en alianzas. Así que bueno, agradecerles, me quedo por aquí, le paso directamente a Diana, que es nuestra estrella invitada, y gracias por acompañarnos. Tengo acá la aplicación. Sí, te presento. Sí, te va a pasar. Así la paso yo a mí. ¿Quieres que yo le pase? No, creo que en realidad no va a pasar. Sí, prefiero pasarla yo. No, ¿cómo le pasa? Ah, Estamos improvisando un poquito. Bueno, me da realmente muchísima alegría y mucha emoción acompañar esta constitución de la red paraguaya de investigadoras feministas. Es con una gran alegría que estoy aquí compartiendo este momento inaugural. Espero realmente que entusiasme a todas las personas que están en carreras de investigación, que puedan ir trayendo sus saberes, no solamente en relación con la situación de las mujeres, sino esa perspectiva sobre el resto de los saberes. ¿Se me oye? Yo doy clases sin micrófono, así que a lo mejor... ¿Cómo vamos? Si te acercas tantito más. Es que esto está muy... Miren, muy alto, ¿verdad? me dieron una silla muy alta, con un respaldo más alto. No hay que permitir estas cosas, ¿eh? Porque yo además tengo un almohadón natural notable, así que, bueno... Pensé muchas veces cómo compartir algunas de estas cosas con ustedes. Vamos a ver si acerté en el enfoque, pero si no, espero que tengamos un ratito para un intercambio. Porque la propuesta que me hicieron era de muchos temas, no todos compatibles en una misma exposición. Voy a mostrar una foto, es una foto clásica, muy conocida. Es una foto de un momento clave de la historia de la ciencia, el primer tercio del siglo XX, donde un químico, que además tenía mucho dinero, Solvay, hacía unas reuniones en las cuales convocaba a los científicos más importantes de la época. Ustedes verán esos científicos allí con un tipo de traje oscuro, una manera, su sombrero, sus manos cruzadas en la falda, la postura. Entre todas esas personas hay una mujer, la encontraron, me imagino, porque es una mujer que es la primera que nos viene a la cabeza cuando se pregunta, ¿pero conoces alguna mujer científica? Y todo el mundo dice Marie Curie. Es la primera mujer que pensamos, a pesar del efecto Matilda y de muchísimas otras mujeres que hacen ciencia, incluso en el país de cada uno o cada une de nosotros, pensamos en Marie Curie. Marie Curie vestida de negro, también ella con un sombrero, con sus manos sobre la falda. Miren la postura, ¿no? Cuando Marie Curie se casó, su suegra, la mamá de Pierre, dijo que le quería regalar el vestido. Entonces ella le dijo que por favor le regalara un vestido negro, así lo podía usar en el trabajo. ¿No se oye? ¿Sí se oye? Como cantante de rock. Me pone el micrófono ese. ¿Qué hago? No, yo te tapo un poco acá igual. Espera, ahí ese vamos a usar. ¿Quieres ese? ¿No te mueve mucho? Ahí, porque los chistes de suegra de Curie no se pueden perder. La suegra de Marie Curie le ofreció regalarle su vestido de casamiento. Ah, tengo que hablar con porque están filmando, ¿es así? Bueno. ¿Cómo? Acércalo. Así. Que lo acerque más, más que... Ahí ni vos tenés el otro. Pero por lo que... Eso, porque se está filmando a cámara. Me inhibe un poco, pero bueno. Son nuestras estrellas. Pues, Dicen, Naciones Unidas. Lacan dice que uno no puede retener el falo, sino que pasa por uno, en las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, vamos a tomar esta posición fálica del micrófono. Me interesaba mirar la postura de Marie Curie, me interesaba esta anécdota de te regalo el vestido de novia y ella diciendo que sea negro así lo puedo usar en el trabajo. Porque ella tenía que mimetizarse
la idea de cómo una mujer hace ciencia inicialmente era tener que probar que éramos capaces de hacer ciencia, a pesar de lo que los propios científicos decían acerca de las mujeres, que daban justificaciones acerca de nuestra irracionalidad y nuestra incapacidad para el conocimiento teórico y abstracto. Entonces, que una mujer pudiera probar que era capaz de hacer ciencia implicaba probar que podía tener esas cualidades que ese pequeño grupo, esa comunidad epistémica tan relevante, la de los científicos europeos, que era el modelo de científico, todos ellos varones, blancos, adultos, ricos, capaces. El modelo era un modelo en el que compartían muchos privilegios. Por eso lo que decía Sara hoy de poner diversidades confrontando esa unidad identitaria. Bueno, para que una mujer pudiera ingresar tenía que probar que podía ser como ellos. Y esto, entre otras cosas, implicaba la vestimenta. Y lo podemos comprobar con las primeras mujeres que acceden al mundo de trabajo a mediados de los años 50, donde también había una mimetización con el tipo de conductas, con el tipo de vestimentas inclusive. Bueno, hay muchas cosas para decir en relación. ¿Recuerdan el premio Nobel que dijo que no había que tomar mujeres en los laboratorios porque ellas se enamoran de vos, vos te enamorás de ellas, lloran y después todo es un fracaso, ¿no? Esta era la síntesis de incorporar una mujer al laboratorio. Era primero una evaluación sexual de esa mujer y luego ella, y por supuesto decepcionada, iba a abandonar toda condición epistemológica y se iba a transformar en un ser emocional, irracional y desbordado. Lloraba y ahí se acababan las mujeres en el laboratorio. Y muchas mujeres sacaron fotos de cómo estaban vestidas en el laboratorio, cómo seducían a sus jefes con sus vestimentas de toda índole, absolutamente fuera de todo lo sexy que uno se pudiera imaginar. Así seduzco a mi jefe en el laboratorio, ¿no? Bueno, Marie Curie se vestía como ellos y por eso al comienzo es difícil encontrarla si uno no conoce la foto, hay que buscarla. Hubo en el 2017 un congreso de física en Italia y entonces imitaron esa foto, les recuerdo la foto anterior, incluso ese señor alto ahí a la izquierda, y pusieron una señora alta también. Eran todas mujeres menos un varón. Guido Tonelli, un gran físico que fue uno de los descubridores del bosón de Higgs, ocupó el lugar de Marie Curie, mostrando, y además multicolor, acá no se ve tanto, pero una diversidad de colores, de maneras de expresarse, promoviendo una ciencia más diversa, donde también los varones pueden tomar lugares sin sentir que han sido desplazados. Es difícil no sentirse desplazado cuando hay uno entre un montón. Lo mismo le pasaba a Marie Curie. Entonces, tomar ese lugar también es un gesto, por un lado humorístico y por otro lado muy valiente. Las redes de género, ciencia y tecnología comienzan a desarrollarse a partir de la posibilidad del uso de las redes de comunicación, de las redes de virtualidad. En Argentina comenzamos a construir una red de mujeres, ciencia y tecnología en el año 94, a partir de la preparatoria del encuentro de Beijing. Ese fue el momento en que algunas que teníamos interés por la epistemología y por la situación de mujeres en ciencia comenzamos a pensar en unirnos para trabajar en común. Esta gradación de participación de partir de la mitad de la población científica a los lugares que se van a ocupar en los grados más altos, bueno, en ese momento, cuando organizamos la RACCIT, la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, en el nivel superior de investigación el 92% eran varones y solo el 8% eran mujeres, pero en el CONICET, que sería el análogo al Consejo de Investigación en Paraguay, la mitad eran varones y la mitad mujeres, solo que se armaba ese efecto tijera en el que unas poquitas llegaban. Lo más impactante para mí fue que de ese pequeño 8% de investigadoras, el 75% eran solteras. Quiere decir que hace 25 años ya, o más, casi 30, ya constatábamos esta dificultad para conciliar las tareas de cuidado con la investigación científica. A veces se dice que la ciencia es un sacerdocio, pero no nos dicen que tenemos que hacer voto de castidad. Bueno, tratemos de discutir esta cuestión.
También por los años 90 se constituyó la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología y Género, porque fue a partir de los encuentros interdisciplinarios de género y ciencia, de los congresos iberoamericanos, uno de los cuales se hizo en Paraguay y fue Carmen Colazo justamente quien lo organizó. El 2014, y era, yo creo, el décimo congreso. Siguen haciéndose cada 2 años. Este año se hizo en España. Bueno, ¿cómo participamos las mujeres de esas redes? Acá hay una serie de modos de participar como usuarias de los resultados del avance científico, y eso es importante para una perspectiva de género. ¿De qué manera ciertos avances impactan diferencialmente en varones y en mujeres? ¿Cómo los construimos? Hace un ratito estábamos hablando de inteligencia artificial con María Victoria. Bueno, ¿cómo se construyen los datos y cómo va a impactar entonces diferencialmente ese dato en varones y en mujeres? Como usuarias, como los diversos papeles en transmisoras del saberes. Muchas veces las mujeres elegimos la docencia porque es lo que podemos acomodar mejor con las diferencias de horarios. Entonces, en los 4 contextos que hay en la ciencia, el de descubrimiento, el contexto de puesta a prueba, el contexto de aplicación y el contexto de transmisión, elegimos la transmisión, que quizás es lo menos prestigioso en términos de dónde estás en el mundo de la ciencia. Quizás no es tan creativo, pero es lo que hacemos para promover el saber y para equilibrar nuestros horarios. Como productoras de conocimiento, evaluadoras, yo acabo de evaluar proyectos acá en Paraguay entre el Consejo de Investigaciones y la Unión Europea. Había varios que estaban compuestos por mujeres, había varios que analizaban cuestiones de género. Eran varios, pero no eran tantos, eran varios. Vamos avanzando. Bueno, y todas estas condiciones en las cuales nos acercamos a la ciencia. ¿Por qué quedamos marginadas? ¿Por qué a Marie Curie le costó tanto a principios del siglo XX? Porque el nacimiento de la ciencia moderna es el nacimiento del Estado moderno. El nacimiento del Estado moderno propone varias cosas que son revolucionarias en su momento a partir de la Revolución Francesa en Francia y también la Revolución Industrial en Inglaterra, que supuestamente elimina la esclavitud porque aparece el trabajo asalariado, y el trabajo asalariado implica ofrecer fuerza de trabajo a cambio de un salario, y supuestamente eso no sería esclavitud. En Argentina estamos discutiéndolo porque las personas tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, entonces son trabajadoras y no alcanzan a cubrir la canasta. Y entonces, ¿de qué manera hay trabajo esclavo y cuando el trabajo es un contrato salarial? Es algo que vamos a tener que seguir discutiendo. Pero hay un contrato social en el cual se conforma el Estado moderno que establece una relación entre lo público y lo privado, donde la ciencia va a estar en el ámbito público, como la política, como el derecho, y va a requerir ciertas cualidades: racionalidad, abstracción, universalidad, objetividad. Mientras que el ámbito privado es un ámbito que va a requerir otro tipo de cualidades que supuestamente son antagónicas con ellas. No hay racionalidad sino emocionalidad, no hay objetividad sino subjetividad, pero se lo piensa tanto esos ámbitos, público y privado, como las cualidades, como binarios, como dicotómicos, como opuestos, como antagónicos. Y se ubica a los varones en el ámbito público y a las mujeres en el ámbito privado. La ciencia, el desarrollo de la ciencia refuerza la idea de que las cualidades de las mujeres son antagónicas con las de los varones, y que en ese momento ya con la ciencia empírica, con el nacimiento de esa ciencia experimental, los cráneos eran más pequeños, los cerebros eran más livianos, había datos presuntamente, pero la lectura de esos datos era una lectura absolutamente sesgada que decía: si el cráneo es más pequeño, entonces la persona es menos inteligente y por lo tanto vamos a graduar de acuerdo no con la anatomía sino con esa medida antropométrica que favorecía una interpretación que es: los varones son racionales, las mujeres no. Entonces, las mujeres quedan en el ámbito privado, donde también hay un contrato, solo que el contrato en el ámbito privado es un contrato que hicieron los varones entre sí. Los varones entre sí decidieron definir la ciudadanía de manera que excluyera a las mujeres, y no solo a las mujeres, excluyó a los indígenas, excluyó a los afrodescendientes y excluyó también a las personas que no tenían propiedad privada,
porque supuestamente no tenían nada que contratar. Quiere decir que el contrato social es racista, es sexista, es adultocéntrico y es también un contrato clasista. Entonces, tenemos que pensar que esa ciudadanía se manifiesta como universal y el conocimiento científico se manifiesta como universal en una comunidad epistémica muy idéntica en todos estos privilegios. Eran todos varones, blancos, adultos, ricos, y ellos esa identidad no la ponen en juego ni la ponen en cuestión, sino que sencillamente van a considerar que lo que ellos producen en común es universal, es objetivo, porque aquello que conforma sus sesgos personales no está puesto en juego. Se va a poner en juego cuando lo diferente ingresa. Justamente ese es el valor, en cierto modo, de la perspectiva de género, es poner en evidencia el sesgo de género que ya habita la ciencia. ¿Dónde se va a considerar que deben estar las mujeres? Bueno, se va a considerar que deben tener una ubicación en el ámbito privado. Carol Pateman, una politóloga feminista, habla del contrato sexual. Dice, hay un contrato social que crea la ciudadanía, hay un contrato laboral que termina con la esclavitud y crea el trabajador, el empleo asalariado, y hay un contrato sexual donde los varones entre sí dicen, cada uno va a tener una mujer que es su mujer, y su, en un sentido patrimonial, su mujer, que es la que le va a dar hijos legítimos. ¿Por qué era importante tener hijos legítimos? Por la herencia, porque el origen del Estado moderno es también el origen del sistema capitalista. Entonces, la herencia empieza a ser un problema político. Esa mujer les tiene que dar hijos legítimos, les tiene que dar placer sexual y tiene que resolver la reproducción de la fuerza de trabajo para esa producción que ya no era esclava, sino que era una producción en el mundo público. Y si las esposas no dieran el placer sexual vinculado con la legitimidad de la progenie, que no siempre van parejos, entonces el propio contrato sexual establece que hay un pequeño conjunto de mujeres que van a ser propiedad colectiva de todos los varones. Es decir, los varones van a manejar la propiedad de los medios de producción y de la tierra. Todavía hoy los varones tienen el 98% de la propiedad de los medios de producción, incluyendo la tierra. La propiedad de la tierra es un problema, seguramente también en Paraguay como lo es en Argentina, la división por género de la propiedad de la tierra, porque es un modo de producción y de acumulación de riqueza. Entonces, quienes acumulan la riqueza tienen la posibilidad de establecer el consumo de un pequeño conjunto de mujeres como propiedad colectiva. Esa es la prostitución. La prostitución es un privilegio patriarcal derivado de la diferencia brutal de medios económicos, donde las mujeres son aquello que se distribuye colectivamente y está disponible a cambio de dinero. Cuando le es enajenado uno de estos bienes a un varón, en general la reacción es violenta. Cuando hablan de con mis hijos no te metas, mis hijos tiene un sentido patrimonial. La patria potestad está pensada como patrimonio, a tal punto está pensada como patrimonio, que en Argentina tuvimos que esperar el regreso de la democracia hace 40 años y recién en 1986 obtuvimos la ley de patria potestad compartida. Las mujeres que estábamos destinadas a la crianza, al cuidado, a la alimentación, a todo lo que implica, incluso en hogares monomarentales, a todo lo que implica el cuidado de los hijos, no podíamos tomar decisiones sobre los hijos, las tomaban los varones. Por eso se llama patria potestad y no matria potestad, ¿no? Pero patria potestad era una apropiación patrimonial. Con mis hijos no te metas no el sentido de patria potestad que consiste en cuidar el ejercicio de derechos de los hijos. Ahora el Código Civil en la Argentina cambió y se lo llama responsabilidad paternal o responsabilidad de cuidado. No se lo llama patria potestad porque el sentido de patria potestad era un sentido absolutamente machista. Y la responsabilidad de cuidado es una responsabilidad que tiene todas las personas que están en esa comunidad de cuidado que sería deseable que fuera la familia. Entonces, la idea de patria potestad como propiedad implica no que se custodia el derecho de los hijos, sino que se decide por ellos. No se los protege, sino que se los tutela.
Tutelar un hijo implica restarle autonomía. La autonomía se considera algo progresivo, sin embargo, quien habla de la propiedad sobre sus hijos habla de una propiedad en la cual decide por ellos. Un padre puede decidir que su hijo o su hija vaya a una escuela pública o privada, a una escuela religiosa o a una escuela laica, pero no puede decir que no vaya a la escuela. Esa no es una decisión que puede tomar un padre sobre su hijo, porque el derecho a la educación es un derecho de los hijos. Y dentro de ese derecho a la educación incluyo la educación sexual integral, o ¿cómo la llaman acá? Educación integral de la sexualidad. Educación integral de la sexualidad. Es un derecho de los hijos, de los niños y las niñas. No es algo de lo que los padres se pueden apropiar arbitrariamente y quitárselo, porque está dentro de sus derechos. Bueno, esto es un excursus, pero me parece oportuno para algunas cosas que nos pasan. Justamente en el momento, en el origen del Estado moderno, se desarrolla el primer feminismo, diciendo, pero ¿cómo? Hemos luchado en la revolución y ahora resulta que no somos ciudadanas. Y aparece el sufragismo, aparece el intento del derecho a la educación. El derecho a la educación fue uno de los dos derechos básicos del primer feminismo, porque lo que ocurrió con esa revolución francesa es que el saber salió de los conventos para pasar a las universidades, pero las universidades pusieron una cláusula de prohibición de ingreso de las mujeres. Y esto solo terminó en los últimos años del siglo XIX, primeros del siglo XX, en que las primeras mujeres pudieron acceder a la universidad. Las carreras universitarias tuvieron una masa crítica de mujeres, es decir, a partir de un 30% aproximadamente en los años 60. Recién en ese momento se habilitaron las carreras de doctorado, porque al principio a las mujeres se las dejaba ingresar pero no les daban título. Porque decían, no, porque si les damos el título van a querer ejercer. Y sí, es bastante razonable. Y luego finalmente se les dio título, pero no habilitación laboral, porque les damos el título y van a querer trabajar. Y si les damos la habilitación laboral, van a querer tomar posiciones dentro de las estructuras. Sí, queremos todo eso, igual que ellos. Es bastante razonable, pero tardó muchas décadas. Todavía no hemos alcanzado la paridad. Entonces, a mediados de los 70, ya con mujeres formadas en las universidades, surge esa segunda ola del feminismo, que es un feminismo todavía ilustrado, blanco, de mujeres educadas en la educación universitaria. No son todavía los feminismos populares que conocemos en América Latina, que se empiezan a desarrollar a finales del siglo XX. Y son feminismos con los que nos costó trabajo a quienes venimos del mundo académico entrar en diálogo. Como si ser feminista implicara hacer una carrera que implicara una serie de lecturas, y entonces descalifico un pensamiento que no está basado en el estudio, en la teoría, etc. Es un diálogo que vamos haciendo con idas y vueltas, porque también se nos impugna desde los feminismos populares que el feminismo académico está aislado de los problemas cotidianos de las personas, de las cosas que les importan, que no hay un puente entre estos saberes populares y la academia, donde nuestra obligación no es solamente, como se dice a veces con un lenguaje muy revelador, una metáfora muy reveladora, hay que bajar los saberes de la universidad al campo popular. No hay que bajarlos, hay que ponernos en diálogo, y esto implica, entre otras cosas, traer esos saberes a las universidades. Y eso es algo difícil porque se tolera poco. Yo tuve una amiga, muy amiga, que murió en el 2016, Loana Berkins, una compañera trans muy activa, travesti, que creo que alguna gente acá conoce y que ha tenido amigas en Paraguay como en otros lugares de América Latina. Trabajó mucho por los derechos humanos de las personas travestis y trans. Cuando ella murió, hicimos un seminario en la Facultad de Filosofía sobre pensamiento y acción de la comunidad travesti, donde la bibliografía eran cosas que habían escrito las compañeras travestis, pero fue muy difícil darle un estatuto académico a esa palabra, y vinieron compañeras travestis a dar clases. Esto implica no hablar por ellas y no obtener prestigio a costa de situaciones muy marginales que pasan muchas veces dentro, incluso dentro de las relaciones desiguales intragéneros, ¿no? Se sabe que hubo un primer feminismo de la igualdad, un feminismo que proponía que simplemente las mujeres pudiéramos acceder a las mismas cosas que los varones, un feminismo que proponía, por lo tanto, levantar todos aquellos impedimentos legales. Se trabajó mucho en el activismo legal para que no hubiera cláusulas de prohibición hacia las mujeres para ingresar a ciertos bienes.
el feminismo de la diferencia que exaltó los aspectos diferenciales. El feminismo de la diferencia es un feminismo aliado de posiciones políticas conservadoras, porque es un feminismo que va a destacar nuestra capacidad de maternidad, de empatía, nuestra capacidad de nutrir, de albergar, de ser la casa del otro, la casa del ser, de dar afecto. Ninguna cualidad de las que se destacan en la ciencia. Es un tipo de cualidades que vienen por otro lado, vienen por quédate en casa que es lo que mejor te sale. Y también tenemos que pensar que muchas veces el resaltar esa diferencia implica también uniformar una condición que no todas las mujeres tenemos en común. El conjunto de las mujeres, como el conjunto de los varones, es muy diverso. No todas maternamos, no todas somos heterosexuales, no todas tenemos vocación por la crianza. Por lo tanto, uniformar alrededor del útero qué cosa es una mujer, resulta estigmatizante para muchas otras mujeres, además de para varones que tienen vocación de cuidar, que tienen vocación tienen empatía y tienen también vocación de crianza, y donde procuramos leyes que les den esas posibilidades en términos de licencias igualitarias, etcétera. Así que ese feminismo de la diferencia tuvo un aspecto importante que fue resaltar las diferencias, sobre todo vinculadas en ese momento con políticas pacifistas, en situaciones de guerra de Estados Unidos con Medio Oriente. Poner el énfasis en que ellas habían criado esos hijos no para la guerra, no para que fueran asesinados, no para situaciones bélicas, sino para una convivencia y para un modo de vínculo social diverso. El feminismo crítico de finales del siglo XX es un feminismo que tiene que ver con la impugnación no solamente porque el feminismo de la igualdad consideraba que las mujeres sí teníamos esas capacidades que se nos negaban: racionalidad, universalidad, abstracción, objetividad. Solo teníamos que tener la educación adecuada. Y se quería llegar al ámbito público y desarrollar esas cualidades porque se consideraba que lo atribuido a las mujeres era menos importante, que la vida doméstica era menos importante, que la subjetividad o la emocionalidad eran menos importantes, que no tenían valor epistémico. El feminismo de la diferencia va a exaltar esa diferencia diciendo sí tiene valor epistémico, es muy valioso, incluso moralmente, éticamente muy valioso, pero no va a considerar las desventajas que hay en la distribución de estos roles. Y el feminismo crítico lo que va a hacer es criticar precisamente el binarismo, la dicotomía. Va a desarmar, impactado por el posmodernismo, por el postestructuralismo, va a desarmar ese antagonismo entre razón y emoción, entre público y privado, y también va a desarmar el binarismo de los sexos, el binarismo entre varones y mujeres, transformando el campo de análisis en un campo mucho más complejo, que no admitía esos casilleros binarios. Y de eso, de estas diferentes modos de encarar el feminismo, van a surgir también diferentes epistemologías. Epistemologías implica evaluaciones críticas del conocimiento, evaluaciones críticas de los saberes, pero no hay una sola epistemología feminista. Hay muchos modos de desarrollar la epistemología feminista. El empirismo feminista lo que va a hacer es justamente señalar los sesgos de género y decir, si queremos una ciencia realmente universal, tenemos que eliminar esos sesgos y tenemos que producir objetividad real. Y esa objetividad real muchas veces tiene que ver con generar comunidades diversas que puedan colectivamente hacer un control intersubjetivo de esos puntos de vista para poder llegar presuntamente a una universalidad más genuina. Se piensa entonces no en una epistemología solamente individual, sino comunitaria, colectiva, para poder rearmar unos valores que la ciencia en general promueve, la universalidad, la objetividad, no salirse de esos valores, pero incluir a las mujeres como un factor crítico para eliminar los sesgos. La teoría del punto de vista, en cambio, que está acompañada por posiciones políticas más vinculadas al marxismo, lo que va a tomar es una posición epistemológica donde se señala que la ubicación que cada sujeto tiene en el mundo del conocimiento, y la ubicación no solamente de género, de clase, de etnia, de condición social, de cultura, de vínculo con el resto de la comunidad, son formadoras de un modo de construir saberes que es un modo que lo que requerimos es enunciarlo, explicitarlo, ponerlo de manifiesto,
que ese modo de varones europeos ricos, blancos, adultos, etcétera, era un modo donde no se explicitaban todas estas condiciones privilegiadas. Si las explicitamos, podremos ir entonces poniendo en diálogo los saberes para generar otro tipo de comunidades. Y el posmodernismo feminista lo que va a hacer precisamente es desarmar todas esas categorías, desarmarlas para pensar en una epistemología más compleja, en una epistemología que, entre otras cosas, va a buscar la manera de desarticular, de construir ciertos conceptos muy relevantes para buscar de qué manera, al construirlos nuevamente, al rehabilitarlos, vienen ya con una condición crítica importante. Yo hablé varias veces de la dicotomía, de los antagonismos, de las paritarias, de los pares antagónicos. Es un concepto lógico el concepto de la dicotomía. El concepto de dicotomía es cuando tomamos un par de conceptos, por ejemplo, razón, emoción. Tomamos un par de conceptos que es a la vez exhaustivo porque abarca todo el universo de discurso. El universo de discurso de la mente o del alma humana, como decía Aristóteles, es un compuesto de razón y emoción. Entonces, abarco todo el universo de discurso, pero a la vez cada término de ese universo de discurso no comparte aspectos con el otro. Es exhaustivo, pero también es excluyente. Si yo hablo de razón, la razón excluye los aspectos emocionales. Si hablo de emoción, la emoción excluye los aspectos racionales. De esta manera se armaba entonces un modo de interpretación del aspecto dicotómico. El aspecto dicotómico en realidad es entre racional y no racional. Esa es la dicotomía real. Algo es racional o no racional. Que la irracionalidad se identificara con la emocionalidad es una interpretación. Y es una interpretación que desfavoreció a las mujeres. La epistemología feminista trabajó mucho en el valor epistémico de las emociones, en el valor epistémico de las metáforas, en el valor epistémico de aquellas cosas que habían sido descartadas de la producción de conocimiento por atribuírselas a lo femenino. Y también va a trabajar el feminismo en desarticular la dicotomía sexual. La dicotomía real es entre varón y no varón, pero hay muchas maneras de ser no varón, es decir, no compartir esa definición de lo masculino, y no entre varón y mujer, porque mujer es una forma de no ser varón, pero podría haber otras. Entonces la interpretación dicotómica es lo que está mal, no que haya pensamiento que incluye las contradicciones, porque esto es parte de la lógica, pero sí que en esa contradicción binaria se atribuya la única forma de ser no A un aspecto que es B y no A. ¿Se entiende esto? Qué genial. Encontré en internet esta figura donde aparentemente se está cerrando un negocio, ¿no? Están dándose la mano dos personas, pero que claramente cuando uno mira la figura ve un varón y una mujer. ¿Ven un varón y una mujer allí? Ahora fíjense de qué manera está atribuida la condición de varón y mujer. El varón tiene un instrumento en su mano de gran porte, hay que decir que se tiene alta autoestima ese señor, ¿no? Que es una llave. Y como tiene en la mano una llave, en su cabeza, o sea, en su deseo, lo que hay es el complemento binario de esa llave. Esa llave busca una cerradura. La mujer tiene un portafolios, una tallette, que tiene una cerradura, justamente lo que está en la cabeza de ese señor. Y por lo tanto, lo que ella busca con su deseo y mentalmente es el complemento de esa cerradura, el complemento binario de esa cerradura que es una llave. ¿Qué se espera que pase, además de establecer un negocio entre ese hombre y esa mujer? Se espera algo que le atribuimos una condición sexual, no hace falta mucha metáfora para esto, ¿no? Ahora, esa condición sexual que le atribuimos es heterosexual, porque el varón solo puede desear una mujer y la mujer solo puede desear un varón por su genitalidad, no por su subjetividad de género.
por su genitalidad, hay complementos en la genitalidad, porque lo que se espera es una práctica sexual determinada, que es el coito. Se espera que esa llave entre en esa cerradura y que quizás pase algo adentro de esa valijita dentro de un tiempo, ¿no? Pero tenemos otras centralidades. Ya vemos que, por un lado, hay orientación sexual, hay presunta identidad de género vinculada con esa orientación sexual. Hay una vestimenta por la cual hemos sabido, por su pelo, por su vestimenta, quién es varón y quién es mujer. Los dos son blancos. Los dos son de edad mediana, son jóvenes, no son ni ancianos ni niños. Entonces tenemos racismo, edadismo, adultocentrismo. No son personas con vestimentas rurales ni de pueblos originarios, es vestimenta urbana. Entonces cuando miramos esta figura y decimos son un varón y una mujer, como si fueran un ejemplo cualquiera de varón y mujer, estamos asimilando todas las centralidades de los estereotipos vinculados no solamente con el género, sino con la clase. Los dos son profesionales, por el modo en que están vestidos. Bueno, este es el problema de los estereotipos y del modo en que nuestro pensamiento avanza de lo que sabemos a lo que no sabemos. ¿Cómo incorporamos lo que no sabemos? Tenemos que distinguir el sexo, esa atribución biológica del género, esa percepción subjetiva de adherir a alguno de los roles disponibles en cada sociedad, porque la percepción subjetiva de pertenecer a un género es con aquellas expresiones de género que cada sociedad ofrezca, el deseo, la orientación sexual, la práctica sexual. No siempre la práctica sexual implica orientación sexual. Recientemente en un trabajo sobre condiciones carcelarias veíamos prácticas sexuales de varones en una cárcel de varones. Obviamente la práctica sexual va a ser con otros varones. ¿Eso quiere decir que cada varón desea a un varón que no es heterosexual? O si pudiera tendría una práctica heterosexual, pero en las condiciones que tiene no la puede tener. Entonces cuando se pregunta, por ejemplo, tenemos una ley de sangre en Argentina donde se preguntan varias cosas para garantizar presuntamente la calidad de las donaciones de sangre, para las transfusiones, para que no haya problemas, y comenzó esto a partir de la epidemia de VIH en la década del 80. Entonces, entre las cosas que se preguntaban era si la persona era heterosexual u homosexual. ¿Por qué se pregunta si la persona es homosexual? Se pregunta porque se especula cuáles van a ser las prácticas sexuales en un caso y en el otro, pero no se sabe cuáles van a ser las prácticas sexuales. Y no estoy estigmatizando a las personas haciéndole una pregunta íntima y no estoy protegiendo la sangre, porque lo que tengo que preguntar es si tuvo una práctica de riesgo, no si es homosexual. Si ejerció algún tipo de sexualidad con una práctica de riesgo. Eso es lo que tengo que preguntar y no la orientación sexual de las personas. Entonces, hacer esta distinción, fíjense que del origen varón-mujer estoy yendo a un campo de análisis mucho más amplio, donde voy a tener un montón de otros elementos y donde entrar en el análisis de estos elementos me hace ver que no solamente no son todas estas condiciones binarias, no todas estas condiciones son binarias, sino que además me abre un campo de diversidades que antes no estaba a la vista, porque solo hablaba de varón y mujer. Cuando hablamos de saberes en los cuales, como en el origen de la ciencia moderna, no solo hay un privilegio de género, sino de clase, de etnia, de edad, de color, de muchísimas condiciones privilegiadas dentro del entorno social, hablamos de androcentrismo. Androcentrismo es una palabra que tiene su origen en Andrós. Andrós era el único sujeto capaz de ciudadanía en la democracia griega. A veces nos dicen que la democracia en Atenas era universal y que es el origen de nuestra democracia universal. Nuestras democracias vienen fallidas, entre otras cosas, porque esa democracia de origen ya era limitada. La democracia ateniense permitía que todos los ciudadanos deliberaran en la plaza pública, en el ágora, y llevaran sus intereses de manera directa a los gobernantes, pero todos los ciudadanos eran unos poquitos sujetos. Las mujeres no eran ciudadanas, los niños no eran ciudadanos, los esclavos no eran ciudadanos. Las personas que podían estar allí ejerciendo ese rol de ciudadanía tenían que ser libres y por lo tanto tenían que ser ricas y que otras trabajaran por ellas.
Por lo tanto, ese sujeto, el andros, se presentaba como universal. Hay un universal del lenguaje como lo hay en todos los derechos humanos, pero el campo de aplicación de ese universal del lenguaje es un campo restringido. Todos los ciudadanos eran un pequeño conjunto de varones privilegiados. De allí viene la idea de androcentrismo, que es la organización de la sociedad y de sus instituciones, y en particular de la ciencia, desde el punto de vista y los intereses de ese sujeto que es masculino, pero no es solamente por su condición masculina. Hay muchísimas masculinidades subalternas, muchísimos varones subalternizados. Entonces nuestra polémica creo que tiene que ser como feministas con el androcentrismo, no con los varones. Y muchas veces tendremos que hacer alianzas con varones para justamente contrarrestar estas posiciones androcéntricas. ¿Qué proponemos desde el feminismo latinoamericano, que yo creo que es en este momento el más creativo y el que muestra frutos en el activismo más originales, con mayor productividad teórica también? Al androcentrismo, que excluye de los derechos, le oponemos esto que mencionaba Sara al comienzo, la interseccionalidad en la reconsideración de los sujetos. No somos solamente el binario varón-mujer, no somos ese binario, hay muchísimas identidades de género. En Argentina el Encuentro Nacional de Mujeres pasó a ser Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersex y no binarias. No puedo hacerlo todo en una sola respiración. Y faltan las masculinidades, porque es un encuentro de mujeres. Es decir, feminidades hay muchas, masculinidades hay muchas, pero ninguno de estos grupos es homogéneo. Tenemos que pensar entonces otro tipo de cuestiones interseccionalmente. 15 minutos. Sí. La interseccionalidad es un concepto que creó el feminismo negro en Estados Unidos, justamente para oponerse a la idea de ese feminismo de la segunda ola, de ese feminismo de la década de los 70 en universidades norteamericanas y europeas, donde las mujeres compartían muchos de estos privilegios con los varones. Esas mujeres que estaban en las universidades eran mujeres blancas, ricas, con condiciones económicas, sociales, ilustradas, etc. Pero cuando comienzan a entrar mujeres negras en las universidades, ese feminismo no contemplaba la diferencia racial. Y las mujeres empezaron a decir, bueno, cuando lucho por los derechos civiles, estamos hablando de fines de los 60, lucho por los derechos civiles, voy a reuniones donde se habla de los derechos civiles como si los hombres que promueven los derechos civiles fueran el ejemplo de humanidad afrodescendiente. No se contempla la condición de mujer como una condición diversa. Y cuando voy a las reuniones feministas se habla de mi condición de género, pero no se habla de mi condición racial. Entonces ser feminista negra era la intersección de dos caminos que no tenían o transcurría una vía o transcurría la otra. Por eso se genera esta idea de interseccionalidad como una intervención mucho más compleja, no porque se suman subalternidades, no porque se suman subordinaciones, sino por un producto diferente que revela desigualdades en el acceso a los derechos. Bueno, esto lo voy a pasar, que tiene que ver con la meritocracia, la falsa meritocracia. Otro día nos preguntaremos a hablar de la falsa meritocracia y cómo nos ponen a prueba con condiciones que no son parejas. Es muy importante pensar un concepto que es elaborado por la epistemología feminista, que es el de afirmación epistémica. En afirmación epistémica queremos decir que aquella visión del mundo que las mujeres aportamos es una visión del mundo que debemos fortalecer colectivamente para poder ponerla en diálogo con aquellos saberes que la han excluido sistemáticamente. Nos interesan afirmar versiones personales, pero también versiones colectivas, sobre todo de colectivos que están alejados de la producción científica, no porque no produzcan conocimiento, sino porque el conocimiento que producen no es considerado a la altura de la ciencia. Entonces, la medicina natural, por ejemplo, las medicinas populares, no son consideradas, no se van a poner a prueba de la misma manera, ni van a estar en el eje de los saberes que son admitidos por la academia. De la misma manera hay muchos otros saberes desalojados del diálogo, y lo que tenemos que pensar
como afirmación epistémica, es llegar a que esas comunidades entren en diálogo, que la ciencia se abra a una formación comunitaria mucho más plural y que entonces podamos realmente pensar que la universalidad es una universalidad compleja y no lo que algunos sujetos blancos establecieron como teoría porque era lo que encontraban en sus subjetividades. Estar en América Latina implica preocuparse por la cuestión de género, pero implica también preocuparse por la desigualdad económica que recién manifestaban, de qué manera tener pocas personas con dedicación exclusiva a la ciencia y sobre todo que esas pocas personas sean personas que no tienen obligaciones de cuidado. Entonces va a haber más varones que mujeres que acepten esa condición, que esa condición económica entonces es relevante, que es relevante la posición geopolítica. La ciencia sigue teniendo sus centros en el norte y estamos en la periferia, por lo tanto la posición geopolítica también es una barrera dentro de la producción de conocimiento. La lengua es una barrera importantísima en la producción de conocimiento, a pesar de que el español es la segunda lengua más hablada en el mundo. De alguna manera lo que era una lengua de negocios, que era el inglés, se ha transformado en la lengua de la cultura, de los derechos humanos, de la ciencia, es decir, abarca los saberes transformando entonces nuestras lenguas en las cuales nos comunicamos comunitariamente, y acá podríamos agregar el guaraní como una lengua también que ha quedado degradada porque el saber hay que explicitarlo en aquella lengua en la que podemos publicar para establecer puntajes y ascender en la carrera académica. Todo esto hay que poner en juego, todo esto hay que poner en cuestión. Hablamos de brechas de género, lo comentó Sara, en relación con nuestra disposición del tiempo y nuestra obligación en las tareas de cuidado, y ese uso del tiempo diferencial en varones y en mujeres es un uso del tiempo que va a dar lugar a diferencias laborales, a diferencias en nuestras relaciones sociales, a actividades, a nuestra participación política, a nuestra participación gremial. Todas esas cosas quedan contrarrestadas con esta dificultad para nuestro uso del tiempo. Usamos metáforas muchas veces para hablar de esas desigualdades. Recién Sara habló del techo de cristal y también mencionó cómo a veces, para no perder ese equilibrio siempre precario que tenemos en nuestras obligaciones, no aceptamos un viaje al exterior o un trabajo de campo. A eso se lo llama piso pegajoso. Nos quedamos donde está porque aunque nos ofrezcan, aunque no haya un techo de cristal, no es que no podemos ascender, pero ascender, igual la metáfora de la escalera me parece espantosa, pero ascender significaría abandonar ese equilibrio y tener que negociar todo de nuevo. Los tiempos de cuidado, los tiempos vinculados con la familia, etcétera. Paredes de cristal, esta relación entre las tareas más creativas dentro de una comunidad científica y aquellas que son marginales, que son monótonas, que tienen que ver muchas veces con el registro, con el control de datos, y que nos dicen a las mujeres: ustedes que son más prolijas y confiables, háganlo ustedes. Pero entonces vemos dónde está ocurriendo lo más interesante, pero no accedemos a eso. Las fronteras de cristal, el no poder viajar precisamente por estas condiciones. Estoy apurándome un poquito, como las yeguas cuando llegan al palenque, ¿no? Porque me dijeron que tengo pocos minutos. La cañería que gotea, algo que también se mencionó. Entran una X cantidad, igual cantidad de mujeres y varones, y se van perdiendo en el camino. Se van perdiendo en el camino las mujeres. ¿Por qué se van perdiendo? Porque se casan, porque tienen hijos, porque el marido se muda y hay que seguirlo donde quiera que fije la residencia. Eso dice mi libreta de casamiento. Dice que tengo que seguir a mi marido, menos mal que se queda quieto, porque es filósofo y está siempre en la biblioteca, pero tengo que seguirlo donde quiera que fije su residencia. El dilema Wollstonecraft. Esto es extraordinario porque Mary Wollstonecraft fue la primer filósofa política feminista. En 1793 publicó La Vindicación de los Derechos de las Mujeres y ella allí planteaba cómo hacer para ser como los varones en términos de ciudadanía, de estudio, de profesión, y no abandonar la maternidad, es decir, no abandonar algo que ella consideraba muy valioso para nosotras. ¿Cómo conciliar estos dos mundos? Ese mundo público estuvo construido para señores que venían equipados con una mujer que cuida hijos. Nosotras somos las que nos teníamos que quedar en nuestras casas, y cuando salimos y confrontamos y
peleamos por ese mundo público, cuando volvemos tenemos toda esa obligación porque no ha cambiado la vida privada y doméstica de la misma manera que ha cambiado la vida pública. Entonces sigue pesando ese dilema Wollstonecraft. Y luego violencia, acoso, vínculos tradicionales. Voy a mostrar solamente, y la propia violencia estructural, es decir, esas desigualdades, esas brechas que se generan, han sido consideradas un modo de violencia. Cuando hablamos de violencia de género, no hablamos solamente de violencia interpersonal. Hablamos del hecho de que la fragilidad ante la violencia, la vulnerabilidad ante la violencia, se da en una estructura de desigualdad que en sí misma es un modo de violencia, y que los estados, cuando nos aseguran una vida libre de violencia, tendrían que reparar, tendrían que producir condiciones de igualdad. El sistema de educación. Para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen para todos. Por favor, trepe al árbol. ¿A qué prueba se nos somete cuando se va a evaluar si somos aptas o no somos aptas para determinado tipo de habilidades? Bueno, acá vemos que hay una diversidad, no todos tienen esas habilidades. Cuando se nos somete a prueba, ya se está sesgando quién quieren que ingrese y quién no quieren que ingrese. Einstein decía, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar al árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. La igualdad, ¿cómo construimos igualdad? Si tenemos lo mismo para todos, o sea, esos niños, si estuvieran parados en el piso, lo vamos a ver ahora en otra filmina, si estuvieran parados en el piso, solo uno de ellos podría ver lo que está ocurriendo en esa cancha. Les damos un cajoncito igual a todos, bueno, algunos llegan y otros no llegan. Si le damos a cada uno lo necesario para poder llegar, lo que damos no es igual. La igualdad no alcanza, la igualdad debe ser sustantiva en relación con los objetivos, por eso existen las medidas afirmativas, por eso existe la discriminación positiva, porque si diéramos lo mismo, el logro no sería el mismo. Acá vemos algo como más revolucionario, ¿no? La realidad es que algunos tienen 1000 cajones y otros no tienen ninguno. La equidad sería darle un cajoncito a cada uno, pero entonces el último se queda sin ver. La equidad sería esta posibilidad de darle lo suficiente como para poder asomarse todos, pero la real justicia sería que no hubiera esa barrera que impide que cada cual desde el lugar donde está accediera a ese bien. Ahora, lograr esa barrera voluntariamente para que los que tienen poder de establecer muros dejen de hacer muros, ya vemos por Estados Unidos y México que es muy difícil. Y no alcanza con mujeres excepcionales. Esto era de un zoológico en el cual un ganso quedó en el hábitat de las garzas, de los flamencos, y el pobrecito, como estaba rodeado de flamencos y ahí se crió, quería levantar su platita como un flamenco. Esto le debía pasar a Marie Curie seguramente en el laboratorio. No alcanza con mujeres excepcionales porque nosotros vamos a tratar de adaptarnos al entorno y lo que hay que hacer es cambiar las reglas, cambiar el entorno. Parte de cambiar el entorno, por supuesto, es la justicia. Esto es del siglo XVIII y es un grabado anarquista y todavía estamos pidiendo 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para hacer lo que queramos. Pasaron siglos y seguimos con el mismo tipo de demanda. Debe haber políticas públicas de cuidado, porque de otra manera la cancha está inclinada. Si no hay un Estado interviniendo en que las condiciones de esfuerzo que ponemos tengan el logro que merece nuestras capacidades y nuestro esfuerzo, sin esas políticas públicas de cuidado no habría igualdad. También tiene que haber disposición de las organizaciones científicas. ¿Consideran las distintas carreras, las distintas comunidades científicas que integrar mujeres es algo valioso o no lo consideran? Acá hay una entrevista de trabajo. Describa qué es lo que cree usted que le puede aportar a esta compañía. Dicen los señores displicentes ahí sentados. A ver, ¿qué le puede aportar usted a esta compañía? Que no tengamos nosotros, que ya estamos acá, ¿no? Que damos todo por la empresa. Bueno, hay disposición. Un aspecto muy importante es la violencia dentro de las instituciones, en particular el acoso sexual. En esta gráfica, una mujer dice no es no, uno de nuestros eslogan acerca de la voluntad sexual, no es no, y el juez dice,
que te resistas, grites, forcejees hasta el punto de poner en peligro tu integridad física, que te dejes uñas, dientes y costillas intentando huir, que te enfrentes a tu agresor a cara descubierta, exponiéndote a un mal final, pero dispuesta a defender tu honra hasta la última gota de sangre si fuera menester, es no. Menos que eso es una relación de común acuerdo. Entonces, el modo en que se expresa el acoso sexual en las instituciones universitarias y en las instituciones de ciencia, con las becarias, que muchas veces inhibe el conformar comunidades de trabajo en común, hacer viajes en común, bueno, es algo que tenemos que revisar y tenemos que tener protocolos específicos para eso. El convenio 190 de la OIT, que se ha puesto en juego ya en varios de nuestros países en estos años, justamente indica que las relaciones laborales no deben estar exentas de violencia y sobre todo de violencia de género. Es un protocolo específico para las violencias de género. Lo que debemos hacer es trabajar de manera cooperativa para evitar ese tipo de diferencias, es decir, que no se trata de carreras individuales, se trata de algo que tenemos que hacer en común. Voy a terminar con esto porque si no se va a hacer demasiado largo, simplemente porque cuando desde el punto de vista de la epistemología feminista empezamos a dar datos, y es muy importante producir datos, esto que decía Monse al comienzo, bueno, una organización de mujeres científicas puede producir datos de calidad y con la autoridad epistémica de la ciencia como para contrarrestar la falsedad del discurso en la que se basa la vulneración de nuestros derechos en los últimos por lo menos 20 años, el modo en que viene asediándose el retroceso en derechos. Y hay un trabajo sobre un test empírico de una taxonomía de las respuestas que da la ciencia ante los datos anómalos, ¿no? Cuando hay un dato que no pega con la hipótesis que tenemos, primero ignorar el dato. Bueno, es un dato, lo dejamos de lado. Segundo, negar los datos. No, eso que ustedes me dijeron, yo recuerdo cuando fui con las primeras estadísticas, el director del Instituto de Física me dijo, pero si yo en el instituto tengo un montón de mujeres trabajando, le estoy dando un dato estadístico y me contesta con su percepción en el instituto. Excluir los datos, es decir, esto no lo vamos a tomar en consideración, no es relevante. Suspender el juicio, todavía no avancemos demasiado, no demos por excluida nuestra hipótesis, vamos a ver cómo lo vamos a considerar. Reinterpretar los datos. Otra respuesta que recibimos fue, bueno, lo que pasa es que las mujeres entraron más tarde a la universidad, entraron en los años 40 y estábamos en los años 90, había pasado medio siglo. Era como para pensar que, bueno, ahora pasó 30 años más y el conjunto de investigadoras superiores pasó del 8 al 25%. Estamos muy lejos de la paridad, así que reinterpretar los datos no da resultado. Aceptar los datos y hacer cambios periféricos en la teoría. Bueno, vamos a ver, no es que la ciencia sea desigual, es que las mujeres seguramente por otros motivos no se animan a las carreras científicas, tecnológicas, matemáticas, etcétera. Vamos a ver, les vamos a dar una beca, cambios periféricos en la teoría. Y finalmente, cuando ya no hay más remedio, porque los datos son sumamente elocuentes, aceptar los datos y cambiar las teorías. Estamos en ese camino. Yo creo que el camino es que tenemos que producir datos muy contundentes para que en algún momento logremos cambiar esas conformaciones mentales que excluyen a las mujeres de la construcción legítima de conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, quedó pendiente lo de la meritocracia, pero si alguien quiere escucharla, hay una entrevista, un podcast donde pueden escuchar también donde ella habla de la meritocracia, así que... Hablar mal. Exacto, habla mal de la meritocracia, así que pueden escuchar el podcast también donde le hacen una entrevista. Bueno, queríamos aprovechar también para saludar a representantes de organizaciones, instituciones y cooperaciones que vinieron. Es imposible nombrar a todas las investigadoras que son bibliografía obligatoria de nuestras investigaciones, pero por mencionar algunos representantes, agradecemos a Ana Bayardi, gerenta de Género, Inclusión y Diversidad del Banco de Cooperación y Desarrollo de América Latina, a la Vega de Canadá de Paxo, Carlos Colazo, que es la Vega del Fondo de Mujeres del Sur, Tigranio Franco de la Comisión Directiva de la Sociedad Científica del Paraguay, Carolina Navera, del
Fondo de Población de las Naciones Unidas, Carmen Mechauri, Vida Internacional, Magdalena Rivarola, directora de Flaxo Paraguay, Norma Abogado, de Cultiva Paraguay, gracias por venir desde Escobar, Dora Flecha, muchas gracias, del Frente de Mujeres del Partido Paraguay Procura, muchas gracias a Norma y Dora Flecha también por enseñarnos con su lucha. Ahora queremos pasar a un momento también especial para nosotras. Tenemos, como dijimos anteriormente, socias honorarias. Tenemos como socias honorarias a Lidia Varelo, Graciela Corbalán y María Victoria Hecker, a quienes tenemos aquí. En ese sentido, nosotras... En ese sentido, desde APIF creemos de vital importancia retomar el lugar de la memoria y la construcción del horizonte feminista de nuestro futuro. Queremos otorgar por eso el reconocimiento y celebrar la excepcional trayectoria de María Victoria, investigadora feminista que ha dedicado su vida a crear y fortalecer espacios para las mujeres en las ciencias sociales, desafiando estereotipos y superando los obstáculos de un ámbito donde las mujeres difícilmente tomaban roles protagónicos. Su valentía, visión y dedicación han contribuido enormemente al progreso de la mirada feminista en la comunidad académica. Más allá, contribuir a visibilizar las conquistas del movimiento feminista. Por eso, muchas gracias, María Victoria. Convocamos a la secretaria de APIF, Asunción Collante. Ella es comunicadora e investigadora en temas de feminicidios, discursos en medios de comunicación. Nos va a hablar un poquito de María Victoria y convocamos también a nuestra presidenta Montserrat Pois para entregar el reconocimiento. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias, María Victoria, por su presencia. María Victoria Hecker es una figura sobresaliente en la Academia Paraguaya, destacada por pasión incansable en el estudio de la situación de los derechos diversos de nuestro país. En 1978 obtuvo el título de licenciada en Psicología por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, para luego especializarse en demografía por el Centro Latinoamericano de Estudios Demográficos, marcando el inicio de una trayectoria académica excepcional. Además, recibió otros diplomas de posgrado en los ámbitos de género, desarrollo y gestión de gobierno. Como integrante destacada del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, contribuyó de manera significativa al enriquecimiento del pensamiento sociológico de nuestro país desde una perspectiva de género. Por su dedicación a los derechos humanos, recibió el Premio Internacional de los Derechos Humanos por el Gobierno de Francia en el año 1995. Sus trabajos han aportado conocimiento específico sobre la experiencia de vida de las mujeres rurales y migrantes, arrojando luz sobre las complejidades y el impacto de la intersección entre diversas desigualdades, por ejemplo, en el ámbito del empleo, del trabajo doméstico y de la política. Sus trabajos emblemáticos, La mujer paraguaya migrante en el trabajo y el hogar, y Otra vez migrantes, una relectura de las condiciones socioeconómicas de la migración reciente desde y hacia Paraguay, ponen de manifiesto los cambios que implica para el desarrollo de la estructura social paraguaya el fenómeno migratorio que afecta a las mujeres. Rescatado a lo largo del desarrollo de su trabajo los cambios que este fenómeno acumula. María Victoria es una referencia en la Academia Paraguaya, no solo por su amplia producción de carácter investigativo para la comprensión profunda de las dinámicas poblacionales, sino además por sus esfuerzos para la aplicación práctica de esta producción en políticas inclusivas, por ejemplo, en el impulso del programa regional Combatir la violencia contra la mujer en Latinoamérica, del GIS, o el fortalecimiento del programa nacional Ciudad Mujer. Su liderazgo en la producción técnica y científica es una fuente de inspiración y constituye una huella imborrable en la historia de las ciencias sociales. En este día expresamos nuestro más profundo agradecimiento, María Victoria, por tu inquebrantable compromiso con la justicia de género. Celebramos tus logros y renovamos nuestro compromiso de seguir construyendo un mundo más equitativo, guiadas en la inspiración del ejemplo,
de tantas mujeres como vos, extraordinarias defensoras de los derechos de las mujeres. Gracias por tu legado. Imposible no decir gracias. Realmente, una vez le dije, cuando uno envía un currículum, dice, ¿será que me faltó algo? Y cuando uno lo escucha, dice, acá hay un montón de detalles. Muchas gracias a la asociación por el reconocimiento. Creo que hay muchas mujeres de mi generación que podrían estar en este mismo lugar. No fue fácil, como lo dijimos en el video, había mucho que recorrer, pero les puedo asegurar, chicos, que para ustedes que llegaron acá en este momento, el desafío es mucho mayor. O sea, como recién Diana, estamos paradas en un piso que podría llegar a ser muy pegajoso si no nos animamos a cambiar, a cuestionar, que es lo que empezamos haciendo de a poquito desde hace algunos años, pero siempre decimos que el feminismo es un movimiento, pero también es una manera de pensar y es una manera de hacer. O sea, la movilización es súper importante, la manera de pensar es el filtro con que leemos la realidad y la manera de hacer nuestra perspectiva. O sea, desde la perspectiva de la diversidad de las mujeres, vamos a construir ese pensamiento que realmente nos va a hacer cuestionar el poder y hacer cambio. Así que yo les agradezco y les aliento a que acepten su propio desafío y aquí en adelante creo que la lucha va a ser aún más fuerte. Y cuando nosotras lo de yo, además de llorar, que quiero ser asociativa. O sea, no quiero participar. Invitan a sus conversatorios, a sus acciones, a sus proyectos, o sea, seguimos juntas y cada vez somos más. Bueno, muchísimas gracias, María Victoria. Bueno, llegamos al cierre de nuestro conversatorio. Nada más que agradecer a quienes vinieron, a Diana sobre todo. Gracias, Sara, a todas nuestras socias, a quienes participaron de este conversatorio. Nos alargamos un poquito y no pudimos llegar al momento de preguntas y comentarios, pero bueno, vamos a seguir con eso. Invitamos para las preguntas y comentarios durante el brindis que vamos a hacer ahora, así que les invitamos y bueno, muchísimas gracias por venir y seguimos en contacto con todas, todos y todos. Muchas gracias.